necesarios impactos de liquidez ya lo tienen desde el año 2018 hasta el año 2023. ¿Para qué me serviría estos datos? Lo que podría hacer es sacar el promedio de los 6 años, ¿sí o no? Y por lo tanto podría comparar con 1.12. Pero aún así, porque dice activo corriente. Activo corriente entre pasivo corriente. Ya le sabía, ¿no es cierto? ¿Cómo interpreta? Caja bancos y cuentas corporales entre pasivo corriente. ¿Cómo interpreta ese dato? Están más verdes que la casaca de su compañero. A ver, no el historial. En 2018 era 2 sobre 2.98 y en 2023 1.2. Comparativamente, ¿qué es lo que tendrías que decir? ¿Qué ha pasado del 2018 al 2023? Datos comparativos, es decir, a ver, aquí estoy diciendo que compare. El año 2018 era 2.98 y el año 2023 1.2. ¿Qué comentarios te merecen hacer? ¿Cuándo tiene más capacidad? El 2018 tiene un mayor respaldo, ¿no es cierto? Dije que por cada sol de deuda, ¿cuánto tiene de respaldo? ¿No es cierto? Los acreedores a corto plazo, porque este es pasivo corriente. Entonces, el año 2018, por cada sol de deuda, tenía un respaldo de 2.98. ¿Y qué ha pasado en el año 2023? 1.2. ¿No es cierto? Su respaldo frente a terceros ha disminuido. Para saber si está bien o está mal, ¿qué tendrían que hacer? ¿Cómo? ¿Comparar con qué? Con los años anteriores. ¿Ahí quiénes son los años anteriores? ¿Cómo? Ah, pero sin embargo el 2020 tenía más respaldo. 3.91. Entonces, a ver. Comparar con el promedio de estos años. Exactamente, lo que tengo que hacer es sacar un promedio desde el año 2018 al 2023 y comparar con el 1.2. En esa forma puedo saber, ¿no es cierto?, si su capacidad de respaldo frente a acreedores, ¿no es cierto?, es, digamos, o no saludable. Observen qué dice acá. Caja bancos. ¿Qué es caja bancos? Dinero disponible, ¿sí o no? Más cuentas por cobrar. ¿Qué son las cuentas por cobrar? Son letras en cambio, producto de lo que ha vendido al crédito, ¿sí o no? Por lo tanto, yo podría salir a vender mis cuentas por cobrar y se vuelve rápidamente dinero. Entonces, estas dos cuentas por cobrar, si yo divido entre pasivo corriente, ¿cómo interpreto? ¿Te olvidas de las cuentas por cobrar? ¿Me estás preguntando? Te digo que eres muy descriptiva para hacer tu análisis, porque hay que ser explicativo, no descriptivo, porque en el programa que hizo tu compañera, cuentas bancos más cuentas por cobrar, ¿cuánto respaldo tienen las obligaciones a corto plazo? Eso es descriptivo, pero necesitas explicar. ¿Y qué significa necesitas explicar? Necesito explicar significa de que si yo liquido, o sea, si yo quisiera liquidar o pagar mis deudas, tendría que sacar dinero en efectivo y tendría que vender mis cuentas por cobrar y de esa forma podría pagar, o sea, no mis obligaciones a corto plazo. ¿Qué compone el pasivo corriente? A ver, el último de la fila, ¿qué compone el pasivo corriente?
Una vez justo ibas a dar el examen hoy día, ¿tú qué compone el pasivo corriente? Las cuentas comerciales o proveedores y las deudas de los bancos a corto plazo, ¿sí o no? Ese es el pasivo corriente. Entonces, si yo quisiera pagar, ¿no es cierto?, a los proveedores y a los bancos, el año 2018 solo tenía 53 centavos de sol. ¿Y ahora qué tengo? No tengo casi nada, 0.07. Eso quiere decir que desde este año, un poco como que se ha deteriorado, ¿no es cierto?, la solvencia económica. ¿Qué estoy haciendo? Estoy interpretando, ya no estoy ¿no es cierto?, describiendo como ha dicho su compañero. Por lo tanto, cuando hagan análisis de interpretación de estados financieros, quiero que sean explicativos, quiero que sean analíticos, que piensen, así como he descrito estas dos cuentas, quiero que así lo hagan. ¿Está claro? Vamos más allá, ¿ya? Quiero ir a los estados financieros, porque ahorita... ¿Qué es el margen bruto? ¿Qué es un margen? Un margen es una utilidad. ¿Y qué es la utilidad bruta? ¿Qué es la utilidad bruta? No puede ser, tiene que ser. ¿Cuál cosa? El costo de venta. El alto de ingreso en los costos de venta. Ese es el margen bruto. Entonces, el año 2018 tenía 42,3% de utilidad bruta. ¿Y qué pasa el año 2023? Disminuye a 37,5%. Para saber si esto está bien o está mal, tengo que sacar el promedio histórico de precios, ¿sí o no? Como este ratio es de las empresas cementeras, Cementos Pacasmayo, podría, por ejemplo, sacar el promedio de las empresas cementeras a nivel nacional. ¿Qué empresas cementeras conocen a nivel nacional? Cementos Luna, ¿qué más? Pacasmayo. Ahí está Pacasmayo. Frontera, ¿qué más? Había una que ¿Qué más? ¿Cómo? Tendría que sacarle 4 o 5 cementeras, pero piensen algo muy importante, ¿ya? Las empresas cementeras, en las que ha mencionado su compañero, son del mismo grupo Gloria, solo que ha mantenido de marca. ¿Ya? Entonces, en el Perú es la fábrica o el industria cementera es el Copol. Solo hay 3 o 4 empresas que dominan todo el mercado a nivel nacional. Y Cementos Pacasmayo es la dueña de todo el norte del Perú. Entonces provee a la selva, provee a todos los demás, es una empresa poderosa. Entonces, dentro de ese marco es más conveniente realizar la comparación con los ratios de su historia y no tanto a nivel nacional, porque donde más negocio hace es en el norte y el norte tiene prácticamente monopolio. ¿Ya? Entonces, cuando hago análisis de interpretación de estados financieros, tengo que conocer el sector, tengo que saber cómo se desenvuelve el sector. ¿De acuerdo? Entonces, veamos el margen neto. 9,3 y 2023. ¿Qué comentario merece? Antes de que vean ese comentario, ¿de dónde sale el margen operativo? La suma de la utilidad bruta más el total de gastos. Más el total de gastos, ¿cómo vas a sumar los gastos? Bueno, ¿vas a sumar los gastos? ¿Ustedes No, quieren menos los gastos. ¿Es congresista? Menos los gastos. Menos los gastos, menos más los gastos. ¿Cómo vas a sumar gastos? ¿Cierto? Entonces, observen. La utilidad bruta, le traigo todo lo que son gastos operativos, ¿sí o no? Y luego me queda una utilidad de 21,10.
Y después de los gastos operativos, ¿qué cosa le trae? ¿Qué viene después de los gastos operativos? ¿Cómo? Antes impuestos. ¿Qué significa otros ingresos y otros gastos? Ingresos por productos terceros. ¿Perdón? Por ventas, ingresos o gastos por productos terceros. Por otro tipo de actividades o actividades colaterales. Cuando ustedes vean y cuando explique también Cemento Pacasmayo, tiene varias unidades de negocio. Por ejemplo, tiene una fábrica de bloquetes. Todo lo que está referido al sector construcción tiene varias unidades de negocio. Por lo tanto, ese conjunto de unidades de negocio va a estar debajo del máximo operativo, por otros ingresos, por otras actividades, menos los costos de generar ese tipo de ingresos. Y finalmente va a tener, ¿no es cierto? Una vez que le trae, va a tener las utilidades netas. Entonces, si es así, 21,10% es la utilidad operativa antes de impuestos, antes de estos ingresos extraordinarios. Paga el impuesto a la renta y tiene 13,2%. Comparando con el año 2018, ¿qué comentarios haría? Que la empresa a lo largo de los años ha aumentado o ha diversificado la venta de otros productos o actividades y así ha aumentado su cantidad de ingresos por dichas actividades. ¿De dónde sacaba esa información? Al haber un aumento en la utilidad. Ha venido aumento nomás, es lo que podría decir. Entonces, antes tenía una utilidad por cada sol que vendía, tenía 9,3 centavos de sol, ahora tiene 13,2. Lo que no sé más bien es porque ha tenido más utilidades. Lo único que yo veo acá que el 21,10% de utilidades operativas se han diluido, ¿cierto? Más dinero. Fíjense, de 21,1 casi baja la mitad. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, todo lo que son ingresos extraordinarios, algo ha pasado en ese sistema, ¿no? ¿O no? Entonces, hacer análisis e interpretación de estados financieros implica, ¿no es cierto?, ser reflexivo, implica después indagar, investigar. Y recién podría decir lo que acaba de decir su compañero, que parece que tiene una bola de cristal, por eso le preguntaba cómo sabes, cómo tienes tanta información. Que me explique un gurú, un chamán, de repente me asocio a su compañero, está viendo cosas que yo no veo. Y observen el margen operativo del año 2018 de 24,2 ha bajado a 9,3. Acá se está disminuyendo. Cuando haga el análisis e interpretación de los estados financieros 2018 y 2019, van a encontrar cuáles son las razones por las que está ocurriendo esa situación. Porque yo ya sé cuáles, no se las voy a cantar, ¿no es cierto? Si no, no tendría interés en que haga el análisis e interpretación de estados financieros ilustrativo, para que después ustedes hagan 22 y 23. ¿De acuerdo? Entonces, el análisis e interpretación de estados financieros, regresando a lo que les dije en las sesiones anteriores, son indicios, indicadores de algo que está ocurriendo en la empresa. Por lo tanto, necesito saber qué es lo que pasa. ¿Dónde encuentro las respuestas? En las memorias, porque este es un documento oficial, son memorias del Banco de Cemento Pacasmayo, ¿no? Y también tengo información de las clasificadoras de riesgo. ¿Qué son las clasificadoras de riesgo? Eso también es importante que lo sepan. Las clasificadoras de riesgo vienen a ser sociedades anónimas que por ley, si las empresas cotizan en la bolsa de valores, por ley deben entrar a hacer auditorías a estas empresas y dan información de lo que está ocurriendo en esa empresa. Por lo tanto, necesito la información también de las sociedades clasificadoras. Y cuando haga una indagación, me voy a enterar qué más está pasando en esa empresa. ¿De acuerdo? ¿Puedo ir a entrevistar a los directivos del negocio? Claro que sí. También tengo información para poder hacer análisis e interpretación de estados financieros. Les hago una pregunta. ¿Cuál es qué han leído? ¿Qué opinan referente al sector construcción, al sector inmobiliario para el año 2026-2025?
Esa información es útil porque les decía que el análisis de interpretación de estados financieros solamente me va a dar información del pasado, ¿no es cierto? Saber debilidades, saber fortalezas, pero necesito también analizar, ¿no es cierto?, el futuro, viendo oportunidades y viendo amenazas, riesgos. Por lo tanto, de esa forma podría tomar la decisión de comprar Cementos Pacasmayo. Yo Cementos de Pacasmayo siempre he invertido, es una buena empresa, solo que no he despejado. Ya después les voy a decir por qué. Entonces, es una inversión a mediano plazo, interesante. Sí, es oligopólica, tiene todo el mercado del norte. ¿Ya? Más adelante les voy a dar el historial para que ustedes, ¿no es cierto? ¿Qué dice acá? Memoria anual integrada. Una cosa es los estados financieros individuales y otras son los estados financieros integrados o consolidados. Quiere decir que esos resultados son de todo el holding, de todo el grupo económico de Cementos Pacasmayo. Ya más adelante les voy a explicar qué otros negocios tiene Cementos Pacasmayo. Pero quiero ir directamente al estado financiero, porque es lo que me interesa. Ya solamente como información, ¿qué dice acá? El futuro lo construimos hoy. Con todas las decisiones que está tomando Cementos Pacasmayo hacia el año 2024, 2025, porque esta es memoria del 2023. Ya aquí este historial es importante para poder analizar los estados financieros. Dice estados financieros 2026. Tengo otro documento que también lo he bajado en internet. Y aquí está. Aquí está. Esto es lo que estoy buscando. Teóricamente, en la clasificación de los activos, acá tengo activos corrientes y acá abajo tengo activos no corrientes, ¿sí o no? Les puedo preguntar, ¿por qué está compuesto otros instrumentos financieros en los activos corrientes? ¿Qué tienen que hacer? Si tienen sus tablitas, ¿no es cierto?, del plan anual contable, miran ahí y me pueden dar una respuesta. La otra respuesta es de que entran a esta empresa y ven que son otros instrumentos financieros. Se van a dar cuenta que no es lo mismo de una empresa cementera que, por ejemplo, Alicor. ¿Qué actividad tiene Alicor? ¿A qué se dedica la empresa Alicor? Es una concesionaria. ¿Nadie sabe? ¿Qué bienes? También acá vende bienes. Cementos Pacasmayo vende bienes. Productos comestibles. Vende productos comestibles, vende productos de limpieza, ¿cierto? A eso se dedica Alicor. Es otra empresa, ¿no es cierto?, oligopólica. Casi el perro la está pasando muy mal. Pero bueno, de repente eso les tomo como trabajito. Pero bueno, voy a hacer otra pregunta. Activos no corrientes, cuentas por cobrar diversas. ¿Qué
¿Qué componen las cuentas por cobrar diversas en el activo no corriente? Es largo plazo, ¿no? Porque acá igualmente tengo el activo corriente, cuentas por cobrar comerciales diversas. Y también el activo no corriente tengo bajo esa misma denominación. ¿Qué compone? Si no saben, no están preparados para el examen de hoy. No saben, tienen razón de pedir que se postergue. ¿Qué dice acá? Inversiones en subsidiarias. ¿Qué componen las inversiones en subsidiarias en activos no corrientes? Ya, le voy a dar la respuesta, ¿ya? Las inversiones en subsidiarias, como decía hace un momento, para poder hacer análisis de interpretación de estado financiero necesito conocer qué empresa es, en qué sector se mueve. Entonces, si sé qué empresa es, este es un grupo económico, tiene varias unidades de negocio. Por lo tanto, Cemento Pacasmayo hace también inversiones en otras unidades de negocio. Por eso dice inversiones financieras en subsidiarias. Tiene pues, ¿no es cierto?, empresas que pertenecen al grupo. Entonces es ahí donde realiza inversiones. Puede ser maquinaria, puede ser edificaciones. Entonces, aquí hay un aspecto importante que no les he dicho. ¿Qué dice acá? Nota. Las notas a los estados financieros, vamos a decir que son la información más importante para poder hacer análisis e interpretación de estados financieros. En la nota 6 me trae información sobre el efectivo y equivalentes efectivos. ¿Ya? ¿Qué es un equivalente de efectivo? Es dinero que tienen los bancos en cuentas corrientes, en cuentas de ahorro. ¿Ya? Y esa información está en la cuenta 6 para el año 2023 y para el año 2022. Entonces voy a entrar a mirar para poder interpretar, porque si ustedes observan, el año 2022 era 56 millones, ¿ya? Y en el año 2023 era 26 millones. Se ha disminuido tremendamente. Quiero saber en qué cosas ha disminuido. Entonces me voy a la nota 6. Nota 7, aquí viene la nota 6. Ahí está, fíjense. En la nota 6, esta empresa tenía 115.000 soles y 113.000 el 2023. En cuentas corrientes tenía 15.815, 15.411. En depósitos a plazo resulta que tenía 41 millones, tenía, son 3 ceros acá. 41 millones y ha bajado a 11.400.000. Entonces, esos depósitos a corto plazo le daban intereses. Como presten atención a lo que voy a explicar, que es parte del análisis e interpretación de estado financiero. Cuando tengo el estado de resultados, ¿alguien me empezó ayer ese lapicero? No sé yo. Allá, vas a escuchar un poco en el punto de tengo el estado de resultados, tengo utilidad de operación. En la utilidad de operación les dije que tenía ingresos extraordinarios y ingresos extraordinarios. Pero hay dos cuentas que generalmente las empresas tengan o no tengan, ¿no es cierto?, las actividades colaterales. Hay un rubro que dice ingresos financieros. Y hay otro rubro que dice gastos financieros. ¿Qué es lo que dice? Gastos financieros. Ya no ingresos financieros, sino gastos financieros. ¿Qué significan los ingresos financieros? Los intereses que se tanto a corto plazo como a largo plazo. ¿Dónde se registra? Se registra, ¿no es cierto?, en el rubro de ingresos extraordinarios. Si se ha prestado dinero, debe dinero, gastos financieros equivale a la tasa de interés que paga a sus acreedores. ¿De acuerdo? Y eso le permite pagarle los impuestos a la renta. Una vez que ha deducido ingresos van a tener la utilidad
día antes del impuesto a la renta. Pagan el impuesto a la renta y luego tienen la utilidad. ¿Está claro? ¿Alguien necesita la página? Vamos a regresar otra vez. Otros instrumentos financieros que están en la nota 27. Significa que puedo ir a ver qué son otros instrumentos financieros, porque observen que el año 2022 tenía 86 millones y para el año 2023 no tiene ni un solo centavo. ¿Qué ha pasado? Nota 27, ¿no? De instrumentos financieros, el valor razonable con cambios en hoy, no sé qué será hoy, y los instrumentos financieros derivados, todos los activos financieros de las compañías que incluyen cuentas por cobrar comerciales y diversas se clasifican en la categoría de préstamos y cuentas por cobrar. Son activos financieros no derivados mantenidos al costo amortizado, manteniendo hasta el vencimiento y generan ingresos con intereses fijos o variables. Valor en libros puede verse afectado por cambio de régimen crediticio de los contrapartes. Pasivos financieros, instrumentos financieros derivados. Bueno, voy a explicar qué es un instrumento derivado. ¿Ya? No saben, pero tendrían que preguntar a los profesores porque es un término bastante técnico. En los mercados financieros, voy a poner acá, mercado del sistema financiero y mercado financiero, que también le dicen mercado de capital. En el mercado del sistema financiero están todas las instituciones financieras que pertenecen, bueno, instituciones financieras del sistema financiero. ¿Qué más? Más el Banco Central de Reserva del Perú. En este mercado hay un mercado que se llama mercado primario y hay un mercado que se llama mercado secundario. Y entonces, en este mercado secundario hay un mercado que se llama mercado de derivados. Y en ese mercado de derivados, a su vez, hay dos mercados. Un mercado de futuros y un mercado de opciones. Entonces, cuando dicen que son inversiones en mercados de derivados, resulta que un mercado de futuro es cuando yo compro derechos, voy a poner, ¿no es cierto? Por ejemplo, compro derechos de compra de oro y lo compro en ese mercado. Y entonces, ¿y por qué tendría que comprar, ¿no es cierto?, esos derechos en oro? Porque sé que la onza de oro está creciendo. Y compraría a corto plazo, menos de un año. ¿Ya? A corto plazo. Como son esta clasificación de instrumentos financieros que hemos visto es de corto plazo, activo corriente, por eso deduzco que es de corto plazo. Entonces, quiere decir que mi estimación está de que voy a tener una diferencia o una ganancia por variación de precios. Si por ejemplo en este momento está en $1.850 la onza y que de repente está ahora en $2.005 la onza, entonces
ahí tengo una ganancia, ¿no es cierto? Entonces, salgo al mercado a vender. Ya ahorita puedo vender ese derecho. Otra persona que está esperando en este mercado, bueno, para comenzar, este mercado futuros son negociaciones de bienes que aún no existen. Hay una empresa minera que vende el oro y la producción se va a dar recién en marzo del próximo año. Pero esos derechos se van negociando desde ya, antes de que salga al mercado esa producción. ¿Me han entendido? Eso se negocia en los mercados de futuros. Y en los mercados de opciones se negocian también derechos, pero no obligaciones. ¿Qué quiere decir pero no obligaciones? En este mercado financiero, o en este mercado de derivados, sí o sí, o mercado de futuros, debo cumplir esa orden, ¿no es cierto?, de compra y esa orden de vender. Quien vende tiene que cumplir al precio que se saca a futuro. ¿Está claro? En el mercado de opciones vienen a ser derechos, pero no obligaciones. Asumamos el mercado, retomando la onza otra vez de oro, 1850 y 2005 la onza de oro. Asumamos que llega el mes de marzo del próximo año y entonces si la onza está a 2005, quien vende ese oro, esa producción a futuro, no está vendiendo derechos de producción, sino derechos de opciones. Si no le conviene, no vende ese oro. ¿Y qué es lo que va a perder? El valor de los derechos. Los derechos se negocian a una prima, ¿ya? Se negocian a un valor, vamos a decir, pequeño. ¿Cómo podrían entender ese mercado de derechos de opciones? Por ejemplo, el SOAT, ¿conocen el SOAT? Significa que ese es un derecho. Si ocurre el accidente, ejercen el derecho. Si no ocurre, ese derecho o ese seguro lo pierden cuando pase el año, ¿sí o no? Entonces, en el mercado de opciones funciona por analogía exactamente igual. Yo puedo entrar al mercado, ¿no es cierto?, con opciones, el derecho a comprar o el derecho a vender. Si no me conviene el precio, no ejerzo la opción. Si me conviene, ejerzo la opción. Igual que el SOAT. ¿Ya? Mientras que en el mercado de futuros, necesariamente esos activos se tienen que vender o se tienen que comprar, sí o sí. Y para eso, quienes entran a estos mercados tienen que dar garantías. Y las garantías aseguran al comprador o al vendedor que no va a perder referente, ¿no es cierto?, a la orden que haya dado de compra de venta. ¿Han entendido? Ya más o menos tienen una idea básica, ¿no es cierto? Entonces, si les preguntan qué son futuros, ya saben, ¿no es cierto?, que vienen a ser derivados. Esos derechos derivan de algo que va a existir, por eso se dicen derivados. ¿Está bien?